A veces, la historia nos presenta proyectos de una escala colosal. Proyectos con un coste estimado en miles de millones y una ingeniería tan compleja que despiertan la admiración de expertos internacionales. Pero el proyecto del que hablaremos hoy no se construyó con acero y hormigón. Su materia prima fue una nación. La ingeniería fue social y política, y su coste no se midió en dinero, sino en cientos de miles de vidas humanas. Este es el relato de la construcción de Mengistu Haile Mariam, el hombre que la historia llegó a conocer como el Hitler negro. Para entender el plano de esta construcción, debemos viajar a la Etiopía de principios de los años 70. No era un país cualquiera, era un imperio milenario, una de las pocas naciones de África que nunca había sido completamente colonizada. Pero bajo la regia figura del emperador Haile Selassie, se ocultaba una estructura feudal, anclada en el pasado. La mayoría de la población vivía sometida a una nobleza terrateniente, mientras el mundo a su alrededor cambiaba a un ritmo vertiginoso. Y entonces, las primeras grietas aparecieron en los cimientos. Una sequía devastadora provocó una hambruna terrible en la provincia de Bolo. Las imágenes de miles de personas muriendo de hambre dieron la vuelta al mundo, contrastando brutalmente con la opulencia del palacio imperial. El descontento era el terreno fértil sobre el que se levantaría el nuevo edificio. Quienes pusieron la primera piedra fueron los militares. Jóvenes oficiales de origen humilde, cansados de la corrupción y la desigualdad. En junio de 1974, formaron un comité de coordinación. Lo llamaron el DERG, que en amárico significa, simplemente, comité. Al principio, sus promesas eran seductoras. Justicia, modernización, el fin del feudalismo. En septiembre de ese mismo año, el emperador, el León de Judá, fue depuesto sin apenas resistencia. Poco después, el viejo monarca desapareció. Oficialmente, murió por causas naturales. La verdad, casi con toda certeza, es que fue asesinado en secreto. El imperio había caído. El comité militar tenía el control. Pero dentro de ese comité, una figura comenzó a destacar sobre las demás. Un oficial ambicioso, implacable y con un talento innato para la organización, Mengistu Haile Mariam. Él no sería un simple miembro del comité. Él sería el arquitecto jefe. Una vez con las riendas del poder, Mengistu comenzó la fase de construcción ideológica. Declaró la República Democrática Popular de Etiopía, un estado marxista-leninista alineado con la Unión Soviética. Los retratos de Marx y Lenin reemplazaron a los del emperador. El lema era claro: Halpum para la tierra para quien la trabaja. Se nacionalizaron las vastas extensiones que pertenecían a la nobleza y a la iglesia, y millones de campesinos fueron reasentados en granjas colectivas. Sobre el papel era una revolución que buscaba la igualdad. En la práctica, era la construcción de un estado totalitario. El poder se concentró de forma absoluta en Mengistu. La retórica revolucionaria se mezclaba con una vigilancia constante. Cada barrio tenía sus comités de vigilancia, los quebeles, que se convirtieron en los ojos y oídos del régimen. La censura, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones se justificaban en nombre de la pureza ideológica. Etiopía se transformó en una fortaleza, aislada del mundo y sostenida por el masivo apoyo militar de la Unión Soviética y la asesoría de miles de técnicos cubanos. El proyecto avanzaba. Pero su verdadera naturaleza estaba a punto de revelarse en una campaña de terror que marcaría a la nación para siempre. En 1977, Mengistu desató lo que se conoció como el Terror Rojo. El objetivo declarado era eliminar a los enemigos de la revolución, en especial al Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, un grupo rival de izquierda que se oponía al dominio militar del DERG. El inicio fue teatral y macabro. En la plaza Meskel de Addis Abeba, frente a una multitud, Mengistu lanzó al suelo 3 botellas llenas de un líquido rojo que simulaba ser sangre, gritando muerte a los contrarrevolucionarios. Fue la señal. Las calles de la capital y otras ciudades se llenaron de cadáveres. Estudiantes, profesores, sindicalistas, cualquiera sospechoso de disidencia era ejecutado sin juicio. Los cuerpos se dejaban en las aceras como advertencia, a menudo con un cartel que decía enemigo del pueblo. A las familias se les llegaba a cobrar el coste de la bala que había matado a su ser querido si querían recuperar el cuerpo. Se calcula que entre 30.000 y 500.000 personas fueron asesinadas. Fue una purga sistemática que no solo aniquiló a la oposición, sino que sembró un miedo paralizante en el corazón de la sociedad. El proyecto de Mengistu ya no era una promesa de futuro. Era una máquina de matar. Como ocurre con los proyectos mal concebidos, el impacto ambiental fue devastador. En este caso, el entorno destruido fue el tejido social y político de Etiopía. La represión en las ciudades alimentó la rebelión en las provincias. En el norte, los frentes de liberación de Eritrea y Tigray, que luchaban por su independencia o autonomía,
ganaron una fuerza imparable. La respuesta de Mengistu fue la guerra total. Dedicó la mayor parte de los recursos del país a un conflicto brutal y costosísimo, mientras la economía se desmoronaba. Y entonces, el hambre volvió. A mediados de los 80, una hambruna de proporciones bíblicas, agravada por la guerra y las desastrosas políticas de colectivización forzada, asoló el país. El mundo vio de nuevo imágenes de etíopes muriendo de inanición, pero esta vez, bajo un régimen que se autoproclamaba el salvador del pueblo. El proyecto había fracasado en todos sus objetivos. Era una estructura hueca, mantenida en pie solo por el apoyo externo. Cuando a finales de la década su principal patrocinador, la Unión Soviética, comenzó a colapsar, los cimientos del régimen de Mengistu se vinieron abajo. En mayo de 1991, las fuerzas rebeldes entraron en Addis Abeba. El arquitecto del terror, consciente de que el final había llegado, huyó en un avión militar. Su destino fue Zimbabue, donde el presidente Robert Mugabe le concedió asilo. Mengistu Haile Mariam, el hombre que había gobernado Etiopía con puño de hierro durante 14 años, escapaba de la justicia. En su ausencia, el nuevo gobierno etíope lo juzgó por genocidio y crímenes de guerra. Tras un proceso que duró más de una década, fue condenado a muerte. Pero Zimbabue nunca lo extraditó. Hoy, Mengistu sigue viviendo en Harare, un anciano protegido, alejado de la vida pública. El proyecto fue abandonado, pero sus ruinas siguen en pie. El legado de Mengistu es una herida profunda en la memoria de Etiopía. Para la mayoría, su nombre es sinónimo de miedo, guerra y hambre. Pero la historia es compleja. Algunos todavía argumentan que modernizó el país y acabó con un sistema feudal injusto. Sin embargo, el consenso es que el precio fue inaceptablemente alto. El apodo de Hitler negro no es solo una hipérbole periodística. El paralelismo es escalofriante. Ambos llegaron al poder en medio de una crisis nacional profunda. Ambos usaron un discurso redentor, prometiendo un nuevo orden y la restauración del orgullo patrio. Y ambos construyeron un Estado totalitario basado en el culto a la personalidad, donde la disidencia no era una opción, sino una sentencia de muerte. La lógica fue la misma. El individuo no es nada. El Estado, encarnado en el líder, lo es todo. Y el Estado tiene el derecho de decidir quién vive y quién muere por el bien de una causa superior. El proyecto de Mengistu Haile Mariam nos deja una lección universal y terrible. Nos recuerda hasta dónde puede llegar un Estado cuando el poder absoluto se concentra en una sola persona. Y cómo las revoluciones que nacen prometiendo el paraíso, a menudo, acaban construyendo un infierno en la tierra.